Estaba que también la... A ver, creo que ya estamos. Ya está. Listo, ya estamos conectados. Bueno, hola a todos y a todas. Esta es una edición en vivo de Infiltrados, el programa de entrevistas del Filtro. Hoy, bueno, en esta última semana de campaña electoral nos acompaña el excongresista, sociólogo Sergio Tejada. Él lo conocemos por haber sido congresista en el periodo 2011-2016, como él ingresó al Congreso por el Partido Nacionalista. Ahora postula con el número 5 de la lista por Lima de Juntos por el Perú. ¿Cómo está, Sergio? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches, un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, en primer lugar, quisiera alentar a todas las personas que nos estén viendo a que puedan enviar sus preguntas. Yo acá las voy a poder revisar y conforme pase el tiempo voy a poder transmitírselas a Sergio. Y para arrancar un poco con el tema de obviamente la coyuntura electoral y teniendo en cuenta que, digamos, ya no podemos mencionar en sí resultados de encuestas ni nada por el estilo por el tema legal que hay al respecto, quería preguntarte si, bueno, teniendo un poco en cuenta el escenario abierto que existe, ¿no? De acuerdo a los últimos sondeos, un escenario abierto para algunos candidatos que cualquiera podría eventualmente llegar a una segunda vuelta. Uno de estos es, bueno, la candidata Verónica Mendoza. Yo supongo que ustedes en Juntos por el Perú hubieran preferido estar en una mejor posición en este momento, quizá con un pie en la segunda vuelta quizá más asentado. ¿Hay alguna autocrítica que hagan, digamos, para su propia campaña de cómo se han manejado estos meses? Bueno, primero es una elección muy atípica, con una campaña atípica. La pandemia ha cambiado muchas cosas. Uno sale a las calles, conversa con la gente y se siente que hay un mayor respaldo a Verónica Mendoza, efectivamente, pero también se siente un poco de descontento, desánimo, desconfianza. Creo que en los últimos años, ¿no?, la población ha confiado en personas que han terminado defraudando esa confianza, y eso se siente cuando uno conversa en el marco de esta campaña. Yo creo que por eso muchos candidatos están bajos, ¿no? En otras campañas electorales a estas alturas tenías candidatos con 20, 25, sabías quiénes eran los Sí. que Sí, se por usar, digamos. Ahora parece que las cosas son uno de los que pasaba, esperamos, claro, efectivamente, sí, estar en la segunda vuelta, pero sabemos que es un contexto difícil. Claro. Sobre los temas que ustedes fueron manejando, digamos, a lo largo de la campaña, algo que me quedó de estos primeros meses es el tema de la nueva Constitución. Y me parece que, obviamente, digamos, es algo que aparece en su plan de gobierno, sobre lo cual han, digamos, construido un discurso, pero tengo la percepción de que mucha gente por ahí pensó o percibió de que el discurso era muy centrado en dejando escapar otros aspectos, como por ejemplo la pandemia, cosas, digamos, más del día a día de estos meses de los peruanos, ¿no? ¿Tú consideras que quizás fue un error insistir mucho con el tema de la nueva Constitución en vez de, digamos, ampliar un poco los temas, sobre todo al comienzo de la campaña, digo? Sí, nosotros hemos conversado sobre estos temas. Lo que sentimos es que los medios trataron de reducir nuestras propuestas a la nueva Constitución. Y la nueva Constitución finalmente es una voluntad política de consultar a la ciudadanía si es que la quieren o no. Nosotros hemos dicho primero a través de la propuesta de la segunda urna, después señalando que vamos a consultar a los ciudadanos y ciudadanas si es que quieren iniciar este debate, pero por supuesto ese no es nuestro plan de gobierno, ¿no? En nuestro plan de gobierno hay políticas públicas de diferentes tipos, propuestas de diferentes tipos que en estos últimos meses hemos podido aterrizar mucho más, dándole nombre quizás a muchas de estas, y eso ha sido importante. Pero sí sentimos que los medios en un momento nos quisieron encasillar como que toda nuestra propuesta era la nueva Constitución, y no es así, ¿no? Para nosotros es un tema muy importante de democratización del país, de superar lo que ha significado el fujimontesinismo, pero si uno ve nuestro plan de gobierno es muy rico en propuestas. Sí, no, entiendo que en el plan hay muchas otras propuestas. Yo lo que iba era un poco quizá a que en el discurso que obviamente los medios levantan por un lado la noticia, pero también la levantan en tanto hay un, digamos, emisor que digamos, emite una serie de mensajes y por ahí es el más atractivo para los medios el que deciden cómo levantar, ¿no? Yo tengo entendido que, por ejemplo, el discurso de la nueva Constitución, quizá con la ola de noviembre pasado de las huelgas que hubo contra Merino, o sea, por ahí, digamos,
pudo haber tenido algún sentido. Yo voy más al hecho de quizá en diciembre, enero, que eran meses en los que la pandemia todavía nos estaba pegando, no hubiera sido mejor, digamos, ampliar un poco más el discurso político que ustedes manejaban. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Si tú escuchas a Verónica ya desde hace varios meses, también nosotros los candidatos, nuestra preocupación central es cómo atender la pandemia y cómo reactivar la economía. Es fundamental. Y Verónica ha hecho una serie de propuestas al respecto, desde el manejo del oxígeno, de las camas UCI, de la vacunación, desde cómo afrontar mediante un reactiva, por ejemplo, dirigida a la micro y la pequeña empresa, un plan nacional de empleo temporal masivo, en fin, diferentes propuestas que van orientadas a la generación de empleo y a la atención de la pandemia. Sí, el énfasis para nosotros es claro que tiene que estar en estos dos puntos. Claro. Ahora, viendo un poco, digamos, obviamente sin mencionar cifras, pero viendo un poco cómo se han ido posicionando los candidatos en los sondeos, sobre todo en la última semana, una figura que ha irrumpido, digamos, obviamente no en los primeros lugares, pero sí como que con un porcentaje relativamente importante, es el señor Pedro Castillo de Perú Libre. Ustedes, en la Alianza Juntos por el Perú, en el frente que conforman diversos grupos, digamos, en un momento estuvo Perú Libre, luego, digamos, salió por todo el tema del señor Vladimir Cerrón. Ustedes, digamos, a la luz de este escenario, ¿consideran que fue un error quizá no ir en alianza con Perú Libre? La alianza que íbamos a hacer nosotros era con el partido, efectivamente. Al final no se concretó. Y a mí me llama la atención que hasta el día de hoy a Verónica le preguntan por Cerrón, cuando al que tienen que preguntarle por Cerrón es a Castillo, ¿no? Él es el que está en la alianza, digamos, pero nadie lo hace, porque siento que hay un sector de grupos de poder que les interesa que crezca Castillo para frenar el crecimiento de Verónica. Pero lo interesante del fenómeno en todo caso es que la gente está apostando por propuestas de cambio. Y creo que es evidente que esta situación no puede sostenerse más, no puede sostenerse más el abandono en el que nos ha dejado el Estado, la falta de un sistema de educación que se pudiera adecuar a nuevas condiciones rápidamente, de un sistema de salud que pueda atender a la gente, ¿no? Sin los abusos que hemos visto. Entonces, hay una situación de polarización, donde hay quienes insisten con su gráfico en mano que las cosas van muy bien y que la economía creció, y más bien quienes viven el día a día y dicen esto tiene que cambiar, ¿no? Eso para mí es lo que se está reflejando. Claro, pero viéndolo de esa manera justamente, o sea, de que hay gente que obviamente prefiere un cambio y puede apostar, ya sea del lado, digamos, del espectro de la izquierda de ese cambio, por Verónica Mendoza o ya sea por el señor Pedro Castillo. ¿No consideras que hubiera sido mejor quizá que Perú, o sea, como haber apostado por esa alianza con Perú Libre en su momento para justamente no dividir los votos ahora entre la señora Mendoza y el señor Castillo y tener más oportunidades como una izquierda un poco más cimentada? A mí me parece que todos deberíamos haber ido juntos. Incluso, si recuerdas, al inicio de la campaña hicimos un llamado al Frente Amplio, sí, para que podamos participar dentro de esta gran propuesta de cambio. Lamentablemente, un sector del Frente Amplio no quiso, otro sector grande renunció, incluso al partido, está apoyándonos, y electoralmente, pues los resultados no van bien para el Frente Amplio. Yo creo que Juntos por el Perú tuvo la mejor voluntad de construir un espacio bastante más amplio, pero creo que ya no podemos mirar atrás. Lo que corresponde es pelear estos días que quedan por llevar nuestras propuestas, por convencer a la gente de que pueda tener un voto por el cambio sin miedo, ¿no? Sin caer en esos cucos que generan los grupos de poder. Claro. ¿Y ustedes temen de que pueda pasar lo que creo que pasó un poco en el 2016, que justamente esos votos que pudieron llevar a Verónica Mendoza a la segunda vuelta se los quitó en ese momento Goyo Santos, por ejemplo, ¿no? Y que ahora quizá también, estando en una posición relativamente expectante, sea el señor Castillo quien quizá le quite esos votos que puedan a ustedes, digamos, darles el último espaldarazo para la segunda vuelta? Bueno, según las encuestas, más bien lo que hemos visto es una caída fuerte de Johnny Lescano, ¿no? En zonas en las que ha crecido Castillo. Digamos, no podría asegurarte quién está perdiendo o ganando votos. Como claro, te digo, creo que lo que corresponde ahorita es seguir en la campaña, seguir con esperanza, con la convicción de que tenemos que llegar a la segunda vuelta
y Verónica tiene que ser presidenta. Claro. Tú personalmente, ¿qué opinas del señor Castillo? O sea, tú eres un hombre de izquierda y, por ejemplo, no sé, para ti, ¿qué tipo de izquierda crees que el señor Castillo representa? ¿Qué los diferencia en todo caso de ustedes? Mira, yo no lo conozco personalmente, no he conversado con él. Sí veo que representa algunas posiciones más conservadoras que nosotros no tenemos y probablemente por eso tenga un voto en un determinado sector que se pueda autoidentificar de izquierda, pero también veo que es muy pragmático, ¿no? Porque estoy recordando que cuando hubo las huelgas de los SUTES regionales, sobre todo, él se reunió con Becerril y se reunió con varios fujimoristas y dio una conferencia de prensa en el Congreso apoyado por estos, ¿no? Entonces, creo que hay bastante pragmatismo, por decirlo de alguna manera, en su accionar. Claro. Ahora, viendo un poco el lado que de alguna manera creo que te concierne un poco más a ti, que es el lado del eventual futuro Congreso, ¿no? Que por lo que se ha visto, de nuevo, sin decir cifras, pero por lo que se ha visto en los últimos sondeos, va a ser un Congreso con muchas bancadas, no va a haber una mayoría, van a haber, parece, muchas minorías, y la posición de Juntos por el Perú en ese sentido es expectante, me parece que se ubica en una posición aceptable, digamos, en cuanto al rendimiento de la campaña. Ustedes eventualmente, digamos, de tener una bancada en el Congreso, tendrían que formar, digamos, una especie de aliarse, ¿no? Con diferentes grupos políticos que van a ver ahí para poder, qué sé yo, conseguir las normas que plantean y poder hacerlo lo que buscan. La izquierda de Perú Libre, ¿ustedes la consideran como entonces una eventual aliada, digamos? Ellos también me parece que están ahí estarían con una pequeña bancada. A ver, primero, creo que no es positivo para el país esta fragmentación. Esta fragmentación nos está diciendo mucho de la crisis de representación que existe en estos momentos y el descontento que hay en la ciudadanía. Hemos tenido parlamentos el 2016 y el 2020 con 8 o 10 bancadas y ahora parece que van a ser unas 12. Entonces, hay que hacer una invocación final de que podamos fortalecer las principales opciones para evitar esta fragmentación. Pero si esta de todas maneras se da, yo creo que sí es posible alianzas puntuales. Por ejemplo, en temas económicos podremos tener acuerdos con determinadas fuerzas políticas y en temas de reconocimiento de derechos podrá ser con otros, ¿no? Creo que ese es parte del arte de la política en el Parlamento, poder buscar mayorías en aspectos puntuales. Claro, aparte del caso de Perú Libre, ¿con qué otro grupo político tú crees que podrían eventualmente vincularse? Lo digo porque Verónica Mendoza hace unas semanas me parece que dijo que, por ejemplo, en ningún caso ella se ve aliada con el fujimorismo o con Podemos Perú, ¿no? Que es el tema de los Luna. Sí. El fujimorismo en ninguna de sus cepas o variantes. Yo creo que no va a haber posibilidad de aliarse con una bancada de Soto, una bancada de López Aliaga o del fujimorismo, de ninguna manera. En el caso de Urresti, pues quien está encabezando es Luna, una persona contraria a la reforma universitaria, que ha sido totalmente demagógico en este periodo y que tiene cosas que responder a la justicia. Yo creo que va en contra de nuestro planteamiento en todos los aspectos. Pueden haber algunas otras bancadas, probablemente la de Perú Libre, probablemente la del Partido Morado, y quién sabe si con algunas otras podamos encontrar puntos de coincidencia en temas específicos. Claro. Ahora, un poco yendo de nuevo, ¿no? a la campaña de estas últimas semanas, se ha visto mucho en redes sociales, sobre todo en los últimos días, se ha visto mucho en redes sociales, videos, mensajes, en Instagram también estos pequeños, las historias, al menos que he visto bastantes, que continúan relacionando a Verónica Mendoza y sus propuestas y su plan de gobierno con el presente económico de Venezuela. Digamos, es un tema que ya Verónica Mendoza, yo entiendo que ella ya ha zanjado con el tema en numerosas entrevistas de hace un tiempo, pero esta información, digamos, sigue circulando y tengo entendido que hay gente que cree eso. ¿Ustedes creen que quizá por ahí, no sé, debieron encontrar la manera de zanjar con el tema de una mejor manera, digamos, para evitar que hoy sean estas fake news, no sé, fake news en tanto la señora Mendoza no coincide con eso, que puedan convencer, digamos, a algunas personas de eso?
Mira, eso es parte de la guerra sucia. O sea, estamos en una campaña electoral. Ahorita le están creando cuentas falsas a Verónica y nosotros estamos denunciando las cuentas y Twitter se demora, pues, en hacer caso, ¿no? Lamentablemente hay fuerzas políticas que no juegan bien. No solamente fuerzas políticas, sino también poderes fácticos que están detrás de esto que no juegan bien. Han habido titulares súper malintencionados, algunos diarios de circulación nacional, y es evidente que buscan atacarla de mala manera. ¿Qué puede hacer uno frente a los fake news? O sea, es bien difícil. Verónica ha salido en todos los medios a explicar nuestra propuesta de gobierno, a mostrar que tenemos un equipo económico muy sólido, además, pero mira, llegan al ridículo de decir que hablar de plan chamba es copiar a Venezuela, como si chamba no fuera una palabra que usamos nosotros aquí de toda la vida. Y porque planteamos un incremento en el gasto fiscal, ya hablan de Venezuela, cuando el incremento en el gasto fiscal, si queremos remontarnos a la historia, fue una propuesta keynesiana, y Keynes era un economista capitalista que quería salvar al capitalismo de la crisis del el crack de Wall Street del 29, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay propuestas efectivamente progresistas, políticas contracíclicas, de fortalecimiento del Estado, que son, según un modelo peruano, una propuesta de Juntos por el Perú y de ningún otro país. Tu posición y la posición de la señora Mendoza la conocemos, pero dentro de la lista parlamentaria de Juntos por el Perú, tengo entendido que hay algunas posiciones que no van en esa línea, sobre todo respecto a su opinión del gobierno del señor Maduro. Está el caso del número 3, me parece, de la lista, el señor Ayala, que, bueno, se le recuerda por esa declaración que hizo hace unos meses, ¿no? Sobre que para él no sería una dictadura. ¿Cómo manejan eso internamente, digamos, ustedes? O sea, ¿se deja, o sea, que cualquiera pueda tener una opinión libre al respecto, en tanto, digamos, pueda mancillarse una visión de unidad del partido? ¿Cómo lo manejan? Sí, mira, nosotros tenemos una unidad muy fuerte con respecto al plan de gobierno. Tenemos mucha claridad en las políticas que queremos implementar. Pero sí hay algunas diferencias en temas internacionales, por ejemplo, porque Juntos por el Perú es un frente. Entonces hay diferentes partidos, está Patria Roja, está el Partido Socialista, también está Nuevo Perú. Entonces, bueno, hay algunos partidos que tienen su propia línea en materia internacional y nosotros respetamos el pluralismo. En todo caso, el votante es el que podrá decidir dentro de Juntos por el Perú con qué línea se identifica más, ¿no? Pero tampoco podemos cortar el pluralismo, ¿no es cierto? Porque a veces se dice, la democracia está bien, pero de aquí a aquí. Para aquí ya no puedes opinar, tampoco, ¿no? Claro. Que sí, por un tema de campaña, no sé, justo sabiendo que ese es un pasivo fuerte, digamos, ya no de Verónica Mendoza, sino de la izquierda en general, ¿no? La posición respecto al régimen de Venezuela, sobre todo teniendo en cuenta la migración alta de venezolanos a nuestro país, ¿no? Me parece que es algo que hace que el tema esté mucho más presente para los peruanos de a pie, ¿no? Porque si hablamos hace 5 años, quizá era algo más lejano, algo más como teórico, definir si era o no una dictadura el tema de Maduro, pero ahora es algo que la gente ve día a día, digamos, ¿no? ¿No habría sido mejor quizá, no sé, intentar zanjar internamente con el tema para tener una, qué sé yo, una performance en la campaña quizá más uniforme? Sí, yo sé, pero mira, la posición de Verónica es la posición oficial, yo adhiero a esa posición, pero tampoco podemos evitar que algunas personas pues tengan sus propias opiniones. Como te digo, con respecto al plan de gobierno, hay ya una clara unidad, o sea, nadie va a decir, yo quiero aplicar una política que se ha aplicado en Venezuela, no se aplica lo que está en el programa de Juntos por el Perú. Pero bueno, cada uno en todo caso es responsable de sus opiniones, ¿no? Y el electorado también puede elegir. Claro. Sergio, tú, viendo un poco hacia atrás, tú renunciaste al Partido Nacionalista, recuerdo, en el marco de las protestas que hubo en el 2015, ¿no? Sobre el régimen laboral juvenil, la ley Pulpín, que se le llamó en ese momento. ¿Tú has vuelto a conversar con el expresidente Humala, digamos, de ese momento hasta ahora? Sí. Mira, yo salí peleado, tuvimos una discusión fuerte, sobre todo con Nadine, que en ese momento era parte del Comité Ejecutivo Nacional. No volví a hablar con Ollanta, pero sí, cuando él estuvo recluido lo visité. Le hice una visita a través de una
persona, una amiga en común, y me pareció pues un gesto humanitario, ¿no? Entonces nos reunimos un rato, hablamos de historia del Perú, hablamos de la independencia, y me fui. Y desde ahí, bueno, me lo crucé una vez de pura casualidad en Chachapoyas, en una situación muy curiosa, caminando por la plaza de Chachapoyas. Pero Sí. después de eso no. Y conversaron sobre política, digamos, sobre la posibilidad de, te invitó quizá a No, regresar al proyecto o algo por el estilo. no. Esa vez nos cruzamos y nos saludamos y dijimos, mira, qué coincidencia, yo estoy aquí por trabajo. Ollanta estaba en una especie de gira, ¿no? Reactivando sus bases. Nos Sí. saludamos y seguimos nuestro camino, ¿no? No hubiera aceptado tampoco de ninguna manera. Para ti el proyecto nacionalista, digamos que terminó por, qué sé yo, traicionar su gran transformación del 2011 Sí, cuando, por 2015. supuesto, por supuesto, porque tenía todas las condiciones, tenía un enorme apoyo social como para hacer grandes transformaciones y se quedó en los programas sociales. Muchos programas que son buenos y continúan y seguramente los mejoraremos, ¿no? Pero no quiso hacer otros cambios en materia económica, en materia laboral, en materia ambiental, de reestructuración del Estado, y fue una oportunidad perdida. Además, dejó muy de lado al partido, a los cuadros políticos, y esperaba pues que todos vuelvan cuando él anunció su candidatura, y no ha sido así. La verdad es que la mayoría de la gente que trabajó para que Ollanta llegue a la presidencia hoy día está apoyando a Verónica Mendoza, ¿no? Porque la considera, como yo también, que ella es la que puede liderar un cambio en este país. Claro. ¿Qué te parece la performance de Ollanta en esta campaña? O sea, no está bastante relegado, me parece, en los sondeos. Yo creo que muy mala. A mí me disgustó bastante cuando empezó a atacar a Verónica. Yo no lo entendí, me pareció muy bajo, y me parece que le ha rebotado al final, ¿ah? Porque en un momento empezó a subir, aparecía con 2%, parecía que podía recuperar algo de voto, y se dedicó a atacar a medio mundo, y creo que no se vio bien. Se le vio como desesperado, tratando de colgarse de la gente que antes lo había acompañado, ¿no? Algo que, digamos, que de alguna manera, recuerdo que tu figura surgió un poco en la arena pública con el tema de la megacomisión, que fue algo, digamos, que de alguna manera el nacionalismo te puso en ese lugar, ¿no? Para presidir esta megacomisión, digamos, que investigó la gestión del expresidente García. ¿Qué saldo te dejó, digamos, todo lo que se trabajó en esa época a la luz, digamos, del trágico final del expresidente posterior? Sí. Mira, primero, el nacionalismo no me puso exactamente en ese papel, porque Ollanta no quería que yo asuma la presidencia de la comisión. Fue Javier Descanseco el que me propuso, y después fue Daniela Bogatás el que señaló que tenía que ser yo. Y por momentos, si bien tuve apoyo de la bancada, por otros momentos estoy absolutamente solo enfrentando pues un monstruo, ¿no? Que tenía tentáculos por todos lados. Encontramos varias cosas importantes. Creo que el caso narcoindultos pues estuvo en las primeras planas por mucho tiempo. También irregularidades en los colegios emblemáticos, en Agua para Todos. Y empezamos a encontrar varias vinculaciones con Odebrecht, de personas de su entorno. Hablamos mucho del caso de Luis Nava, por ejemplo, de su estudio de abogados, de su empresa Transportes Don Reina, que han sido temas centrales en la investigación que hasta ahorita sigue. Entonces, si García tuvo jueces pues, que le permitieron anular las investigaciones y que no se somete en ese momento al sistema de justicia, creo que lo más valioso fue que la ciudadanía conozca lo que habíamos encontrado, y creo que ese objetivo sí se cumplió. Después ya, mira, la historia lo va a juzgar, ¿no? Más allá de que él haya decidido quitarse la vida, lamentablemente, y no afrontar las investigaciones. Claro. Acá veo una pregunta del público. José Mestanza pregunta, Sergio, ¿qué propuestas tienen para adolescentes primero, luego programas sociales y luego sobre distribución de vacunas en el segundo semestre del año? Esos tres. Uy, son varias preguntas. A ver, para la juventud me voy a centrar en el tema educativo, ¿no? Es fundamental en estos momentos garantizar que los jóvenes puedan continuar con sus estudios. Verónica ha propuesto el programa EduConecta, que es una tarjeta con plan de datos para todos los jóvenes que no han tenido internet, que son muchísimos,
y de manera simultánea ir trabajando en las ramificaciones de la red dorsal para poder tener un Internet como derecho. Esto es posible, esto es fácil, pero lamentablemente la red dorsal ha quedado prácticamente abandonada. Tenemos que ir preparando las condiciones para el retorno a las clases. Eso quiere decir que la infraestructura tiene que ser adecuada, con alcohol, con mascarillas, con puntos de agua. Hoy día muchos colegios ni siquiera tienen agua y desagüe. ¿Cómo podríamos garantizar las condiciones sanitarias así? Se ha propuesto también un plan de trabajo para jóvenes. A diferencia de las políticas del pasado que buscaban recortar derechos, nosotros queremos que haya un ejercicio de derechos, pero sí se puede apoyar a las empresas que contraten, por ejemplo, asumiendo nosotros la seguridad social o dando facilidades para la capacitación de los jóvenes. También profundizar la reforma universitaria y la reforma de los institutos. Yo creo que todo eso apunta a mejorar la situación educativa de los jóvenes. En el tema de la vacunación, Verónica ha sido bien clara. Vamos a tocar todas las puertas sin sesgos de si me gusta o no me gusta este o cual país, y tenemos que hacer una gran alianza con el sector privado, con los militares, con la policía, con los estudiantes de las universidades, institutos, para poder tener una vacunación masiva, así como se tuvo en 2006, que se vacunó creo que a 20 millones de personas en 45 días, ¿no? Hasta ahora no lo logramos, porque también hay algunas limitaciones para que llegue la vacuna por la misma escasez y la burocracia. Pero superando eso, podríamos vacunar muy rápido a la población. Claro. Finalmente, Sergio, de llegar tú al Congreso, ¿cuál sería tu perfil, digamos? En el Congreso pasado estuviste al frente de la megacomisión, digamos, con un perfil más de fiscalizador. Ahora tú pretenderías, digamos, repetir ese plato, por ir por ese lado, o quizá tendrías algunas propuestas legislativas, digamos, más concretas. Bueno, algo que alguna gente no conoce de mi trabajo en el Parlamento es que yo fui uno de los impulsores de la ley universitaria. Yo presenté el primer proyecto de reforma integral de la ley y tuvimos eventos en todo el Perú, en diferentes universidades, con docentes, con estudiantes, y después, bueno, ya conformamos un equipo junto con Daniel Mora, apoyó mucho también Vicente Ceballos, y después de un debate de 18 meses logramos sacar la ley universitaria. Pero el tema educativo ha sido un tema central para mí. Entonces yo quisiera trabajarlo mucho más, fortalecer la SUNEDU, profundizar la reforma, mejorar la situación de los docentes, de los investigadores, poder solucionar o atender el problema de los jóvenes que han dejado los estudios por la pandemia o por las universidades no licenciadas. De todas maneras, yo creo que en el tema anticorrupción hay una agenda pendiente, una agenda muy fuerte en el mismo Congreso, donde hay que eliminar todos esos espacios de privilegio que han servido para los blindajes, pero también haciendo modificaciones específicas en la ley de gestión de intereses, en la ley de puerta giratoria, en la legislación sobre audiencias de rendición de cuentas, sobre las oficinas de integridad en las entidades del Estado, los portales de transparencia estándar, el papel de la Contraloría. Digamos, hay una agenda vasta en temas anticorrupción que también me gustaría impulsar. Perfecto, Sergio, eso sería todo. Te agradecemos bastante desde Infiltrados y te deseamos mucha suerte este domingo. Muchísimas gracias, un gusto. Un gusto. Buenas noches a todos y a todas. Nos vemos.